Ya, ahí sí. Ya, Juan, esto cuéntanos más o menos de qué se trata y para los demás también, consultas o dudas los vamos a dejar a final del taller para así no perder lo que estamos hablando y todo, porque de repente pasa que vamos para otro camino. Así que lo ideal sería que dejen las preguntas y consultas en el chat y no sé, pues si por ejemplo hay alguna duda, yo te lo voy leyendo y tú lo vas respondiendo. Ya, no hay problema, no hay problema. Ya, me Ya. gustaría igual agradecer primero que todo el espacio, ¿ya? Y lo segundo es hacer más que esto un espacio cuadrado, ¿no? O sea, una conversación, una interacción principalmente, ¿cierto? Con las personas que se han conectado y vayamos conversando, ¿no? Bueno, mi nombre es Juan Alberto, para los que no me conocen, ¿cierto? Yo soy psicólogo, psicólogo clínico, psicólogo social, eh, me dedico a la psicoterapia, me gusta el área académica, ¿ya? Y dentro de eso, ¿cierto? Me ha apasionado mucho por el área, ¿cierto? De la hipoacusia y, por supuesto, el mundo sordo, ¿ya? Esa es mi línea investigativa en realidad, siempre me ha gustado muchísimo, desde que entré a la universidad, me ha llamado mucho la atención, ¿ya? Y para también aclarar, yo no pertenezco a la comunidad de hipoacusia como tal, yo no soy hipoacúsico. Sin Ya. embargo, soy activista, ¿ya? Y, y me ha gustado, he viajado por algunas partes, ¿no? Pudiendo exponer sobre esta temática en el país, fuera del país, ¿ya? Hace unos meses estuve por Ovalle también, justamente conversando sobre esto, ¿no? Haciendo alianzas, proyectos, ¿no? Y principalmente eso, ¿ya? Como resumidas cuentas. Yo igual quería como conversar con ustedes, principalmente, una, porque hace tiempo teníamos como la idea de hacerlo, no habíamos podido coincidir, y porque el próximo año se viene un poquito más duro para mí, entonces dije yo, primero, que mejor matar algunas cosas más en conversación con la comunidad, ¿sí? Así que me gusta, no sé cómo es el formato, cómo están acostumbrados, pero sería bueno que si hay algunas preguntas que vayan surgiendo inmediatamente, sería bueno, ¿ya? Como, Eso, no sé si hay alguna duda respecto a eso, a lo principal. no sé si alguien tiene alguna consulta o algo que quieren hacer para aprovechar el espacio. ¿No? Ya, Bueno, yo creo que están esperando que, más o menos, de lo que quieres hablar y ahí van a surgir las consultas, las súper. dudas que tengan. Súper. Bueno, la temática principalmente, como dice el título, ¿no? La dificultad auditiva en salud mental es un desafío pendiente. Y es un desafío pendiente que tenemos a nivel, primero latinoamericano, ya, y principalmente también chileno. Y esa es la temática que creo yo que ha sido ignorada hace muchos años, no ha sido visualizada, validada, ¿no? Y entendiendo también que si bien hay dos mundos, las personas con hipoacusia y las personas sordas, ¿ya? No son lo mismo, comparten cierto, eh, condición en algún momento y alguno que otro puede considerarse en condición de discapacidad versus el otro que no es una discapacidad. Y es algo que en realidad el CENADIS, por ejemplo, ¿cierto? El Servicio Nacional de Discapacidad, no ha podido clarificar desde el año 2015, ¿ya? Entonces, partiendo de ahí, las personas con hipoacusia están en el limbo, entre dos mundos, el mundo del oyente y el mundo, ¿cierto?, del sordo. Y justamente no hay políticas, ¿cierto?, que hasta el momento se hayan desarrollado de manera sólida para poder fomentar la inclusión, ¿cierto?, de las personas con hipoacusia, el derecho a escuchar, ya, porque soy amigo de una integrante de esta comunidad, ¿cierto?, que es Shirley, y sé que ha sido bastante activa, ¿no? Ya ha llegado a Santiago incluso a hacer harto ruido por allá. Entonces, por lo mismo, esta ha sido como una temática muy interesante, ¿ya? Eh, y bueno, yo como investigador, ya, y que prontamente voy a iniciar otros estudios, tengo como propósito, y ese es mi propósito no tan solo profesional, sino también personal, ir desarrollando un modelo de intervención social con personas con hipoacusia y con personas sordas, ¿ya? Y no tan solo que sea como socializado y esparcido por el país, sino que hacerlo en algún momento política pública, ¿ya? ¿Por qué? Porque el lenguaje en sí mismo se ve tensionado, ya entendiendo que la psicología, ¿cierto? La salud mental como tal, la psiquiatría, se mueve en el lenguaje, y el lenguaje hay que entenderlo como una competencia, ¿cierto? O más bien una habilidad que se va desarrollando, ¿cierto? Con los años, no es que nazcamos con lenguaje propiamente tal,
verbalizado, sino que nacemos con lenguaje corporal. Por tanto, inmediatamente damos cuenta que las personas que son oyentes no desarrollan del todo su otro ciertos sentidos, como sí lo podría hacer las personas con hipoacusia y sí las podría hacer con las personas sordas, ¿ya? Y dentro de estas dificultades, ¿no? Tenemos que el acceso a la salud mental. Y ese es un tema muy interesante que no nos hemos hecho cargo los psicólogos, ¿ya? No nos hemos hecho cargo desde el colegio de psicólogos, ya que es la entidad que nos rige en el ámbito clínico, y el código de ética no se actualizó hace muchos años. Otra cosa que da mucha pena es que la lengua de señas ha sido validada, ¿cierto?, como un lenguaje propiamente tal de una cultura en el año 2021, ¿no? Y es algo también triste a nivel de país que hemos esperado tantos años para justamente no incluir la cultura sorda. Y aquí está también el dilema con las personas con hipoacusia, porque incluso enseñar lengua de señas se tiene pensado, ¿no? Y se establece así, que quienes deben enseñarla son las personas sordas. Y nos enfrentamos a otro dilema además, que el lenguaje de señas no es universal, no es el mismo en las mismas regiones, las mismas comunas, ¿cierto? Por tanto, los procesos de simbolización, de entendimiento de la realidad, también se pueden ver mermados, complicados, ¿cierto? Y por supuesto, en la intervención psicológica, mucho más. Y que la psicología y los procesos de psicoterapia se han hecho siempre desde y para oyentes. Entonces, en resumidas cuentas, hoy quisiera como conversar y tratar de responder, no en su totalidad, porque por supuesto es una temática súper nueva, al menos acá, pero sí estoy dispuesto a tener desafíos, justamente ir sistematizándolo y direccionándolo justamente al estudio, ¿no? Que es cómo podemos atender a personas con hipoacusia, cómo podemos atender, ¿cierto?, a personas sordas, y partiendo de que las personas oyentes, dentro de las cuales me incluyo, somos tan poco expresivos, que fue una temática también que coincidimos, ¿no?, en su momento con Cristian, que tuvo la fortuna, ¿no?, de participar en una exposición de mi tesis en un congreso. Entonces, partiendo de ahí, ¿alguna duda respecto a ese comentario? Por ahora no tenemos nada, pero sí hay una consulta en el chat, que lo leo al tiro. Dice Esther Lorca, dice, ¿cómo ayudo a mi hijo con hipoacusia más el déficit intelectual? No se escucha. Ese es un tema interesante. eh, y la voy a responder inmediatamente, ¿ya? Lo importante acá es que los psicólogos, ya hay psicólogas del país, lamentablemente no han desarrollado o no tienen conocimiento de instrumentos que estén validados para poder justamente eh, corroborar, ¿cierto?, déficit o tanto intelectual, porque en realidad los psicólogos cometen el error de un diagnóstico, ¿ya? Muchas veces diagnostican déficit o deficiencia intelectual, por ejemplo, cuando en realidad el chico es sordo o el chico tiene hipoacusia, ¿ya? Y eso en realidad es un error que ha pasado durante años, que también dentro de mi investigación lo notamos y lo admitió una colega, ¿cierto?, de la cual no puedo decir el nombre, pero sí dar el dato, que en los colegios pasa muchísimo que dicen, ¿sabes qué? Mi niño no tiene interacción, como que no entiende, no conecta principalmente, ¿cierto?, con la clase, y nos damos cuenta de que no escucha bien, ¿no? Y además de enfrentarnos a eso, nos enfrentamos a que el colegio no tiene profesionales que puedan identificar esos signos, ¿no? La pérdida auditiva. Entonces, desde ese ámbito, no hay instrumentos aún que sean conocidos por la mayoría de los psicólogos. Hay uno, sí, del cual tuve la fortuna de participar en la estandarización, que se llama Kid Screen, ya que si bien estamos trabajando aún, no tenemos los resultados del todo, dan cuenta, ¿cierto?, de cómo podríamos evaluar la calidad de vida, ¿cierto?, de los niños sordos en contexto escolar y en contexto, ¿cierto?, clínico. Eso todavía los resultados no se han publicado aún, pero está en proceso. De ser así, que fue un estudio piloto, se tiene pensado evaluar y aplicar este test a nivel nacional, justamente porque fue un estudio que fue financiado por la UNESCO,
¿cierto? Y la OMS, y que Chile tuvo la fortuna de ser también el país de Latinoamérica que está llevando a cabo este desarrollo. Entonces, por lo tanto, no fiarse del todo de esos diagnósticos, porque en realidad, si hay una dificultad auditiva, yo no sé qué tan objetivo sea decir que mi hijo o hija o mi familiar tenga o no tenga tal condición. Y más para los que es el tema del pie, es complicado. De repente no están como las bases completas. Entonces, como vamos directo para allá, para el psicólogo, cuando hay otras plataformas de trabajarlo, antes de llegar a eso. Exactamente. Eh, Cristian Trincado pregunta, ¿cómo afecta la hipoacusia en la autoestima y las relaciones sociales en niños y adolescentes? ¿Y cómo podemos o qué herramientas podemos salir de esta dificultad? Es interesante. Primero, hay algo que hay que entender, ¿ya? Y que de lo cual también de repente uno dice, ¿qué hacemos los psicólogos? Porque en realidad a veces queda la duda, ¿no? Generalmente la respuesta común que da las personas somos que damos consejos, somos personas que en realidad, no sé, trabajan con las emociones o cuestiones súper básicas en términos de el conocimiento. Y eso ha sido un error no de las personas, ha sido un error de las profesionales justamente no aclarar el rol que tienen. Y otra cosa importante, ¿no? Es entender que la psicología, específicamente la psicoterapia, que somos las personas que trabajamos con personas uno y uno, terapia de grupo, etcétera, trabajamos con algo que no se encarga ninguna otra disciplina, y eso se llama el sufrimiento humano, ¿no? Y inmediatamente nos damos cuenta que el sufrimiento humano da cuenta de que dejo de percibir la vida como algo atrayente, ¿no? Porque algo me lo propuliza, no puedo tener el mismo goce. Entonces, partiendo de esa base, nos damos cuenta que imagínense, me sitúo, y yo creo que más de alguno lo ha sentido, en un mundo que todo parece verbal y que además tenemos caras que no expresan bien lo que sentimos, ¿no? O que somos incoherentes, la incomprensión. Y si hay algo que le duele muchísimo al ser humano, es ser incomprendido, ¿no? Y cuando es incomprendido, ¿cierto? Recae justamente el ánimo, y si recae el ánimo, por supuesto, empieza a decaer la motivación, los intereses, porque claro, veo que todos se conectan, todos se pueden comunicar, todos se entienden, ¿no? Pero yo no entro en eso. Y lamentablemente eso va generando, ¿cierto? Que el encuentro entre dos personas no se produzca. Y hay algo que el factor del lenguaje, ¿cierto? Que es lo que nos enseñan en los colegios, el mensaje, ¿cierto? El emisor y el receptor, supuestamente tienen que tener algo en común. Y el común que nos enseñan del lenguaje es el ruido. Y el ruido es lo que permite el mensaje, ya sea enviarlo como también recepcionarlo. Ahora bien, y aquí es donde yo siempre me he cuestionado lo mismo, ¿cómo hacerlo con las personas que sufren, o en este caso, algún grado de hipoacusia o son sordas? ¿Cuándo se produce el encuentro? ¿No? Y les tomo el ejemplo, ¿no? Imagínense que yo puedo hablar español y no sé nada de inglés o ruso y me colocan en Rusia. ¿Ustedes creen que lo podría pasar bien? Aún siendo oyente. La verdad es que me podría costar mucho, ¿no? Porque no habría nadie que me pudiese ayudar. Y también nos enfrentamos a que las personas tampoco tienen un esfuerzo en hacer entenderse y comprender al otro. Y eso es muy grave, ¿no? Porque yo haría una encuesta fácilmente, y creo que no puedo generar una hipótesis, que quizá no me equivoque, pero de 10 psicólogos, ¿cuántos saben lengua de señas? Le aseguro que los números son bajos, por no decir ninguno. Entonces, ya empezamos que la lengua de señas es un tema, y algunos te van a decir, no, si yo manejo lengua de señas. Oye, es más que decir hola, es más que cierto saber eh, no sé, presentarme o tener ciertas claridades algunos conceptos, no es lo mismo. Entonces, imagínense, es como que yo dijera, sé, yo sé un poco de inglés, a lo mucho es el verbo to be, ¿cierto? Y yo dijera, no, estoy listo para hacer psicoterapia. Y la verdad es que no se puede. Y eso es una falta de la ética y justamente recaemos en conductas iatrogénicas, ¿no? Faltamos a la ética, faltamos al comprender al otro desde su singularidad, ¿no? No es uno más. Las personas hipoacúsicas, las personas sordas existen. Y esa es mi lucha diaria, porque lo converso con otros colegas, los converso con otros psicólogos,
Y la verdad es que, claro, nos enfrentamos al confort. ¿Y por qué el confort? Porque le estás justamente atacando todo su constructo eh, profesional. Todo está hecho a base de lo verbal, ¿no? ¿Y por qué digo que las personas con hipoacusia se enfrentan a algo aún más grave? Porque en realidad, incluso ellos, no digo que todos, pero incluso ellos son marginados, no tan solo por los oyentes, sino también son marginados por las personas sordas. Las personas sordas también son cerradas. En algunas culturas, o sea, perdón, en algunas zonas, no dejan que el oyente se acerque. Y también conlleva su tiempo, ¿no? Hace años, no recuerdo la fecha en específico, de hecho hay un libro sobre eso, que comentaba sobre la vida de un profesor de la Universidad de Chile, que él era sordo. Y él fue uno de los pioneros en enseñar, ¿cierto?, a las personas lengua de señas. Pero se habla mucho del tema, ¿no? No se resalta sobre ese desarrollo, ¿no? Hace poquito anduve, yo diría que menos de media hora, estuve en una feria donde conocí a una persona, una señora, que es parte de una agrupación en Punta Arenas de sordos, su esposo es sordo, y justamente, o sea, qué lindo conectar, ¿cierto? Cuando hay personas con la misma intención, el mismo horizonte. El problema es que a veces son muchos los que tienen este horizonte, pero no se conocen, ¿no? Hace poquito igual yo me iba a contar con Cristian, no lo pudimos hacer, ahí tuvo un problema de salud, pero lo íbamos a hacer, ¿no? Porque esto es hacer comunidad es compartir lo que nos ha pasado, compartir la visión crítica que tenemos también con nuestros profesionales y hacerlo entender. Imagínense que yo puedo verlo como psicólogo, pero qué triste es que el colegio psicólogo todavía no vea eso, ¿no? Claro. No exija que aprendamos lengua de señas. Y no tan solo lengua de señas. No exija un modelo étnico-cultural para las personas con hipoacusia y que son sordas. ¿Mm? Que además incluso el uso del audífono en algunos casos ha sido también causal de debate, porque una, está la noción, ¿cierto?, que se cree que me están obligando a escuchar. Y dos, también está esto de ajustarnos a la comprensión, o sea, que el mundo se mueve en lo oyente y tengo que ayudarle a escuchar. Y ahí nos metemos también con otro temazo, porque yo no sé quién, por ejemplo, para cuestionar la decisión de un padre o una madre. Por ejemplo, si quiere o no colocarle audífono o no, o un dispositivo, cierto, implante a su hijo, ¿no? Pero sí soy responsable de mostrarle también eso, la cultura. ¿Mm? Eso, principalmente. Gracias, Juan. La siguiente pregunta que dice Cristian dice, segunda pregunta que le veo mucho, ¿qué podemos hacer o qué nos recomiendas como herramienta o tips para manejar el estrés o la ansiedad por culpa de la pérdida auditiva? Uh, Tremenda pregunta. La verdad es que esa es una pregunta que no tendría una respuesta certera, porque la verdad, como si no hay mecanismo para prevenir, tampoco hay para contener. ¿Ah? Y es triste. Por eso digo, o sea, yo sé que quizá lo que vaya diciendo es poco alentador, pero también una invitación a pensar, ¿no? Y a conectarnos también con el mundo oyente y hacerle entender, no decaer en la insistencia de que esto es importante. No, es importante desarrollar políticas públicas, es importante repensar desde la academia, ¿no? Hay personas que siguen enseñando lo mismo. Entonces, el estrés como tal, imagínense, ¿cómo se lo explica a una persona que no oye bien? ¿Y qué me asegura a mí que esa persona que no oye bien tiene todo el acceso a los conocimientos, a los procesos simbólicos para entender justamente, tenga también la oportunidad para tener un desarrollo óptimo cerebral, ¿no? Y que me permita desarrollar las funciones ejecutivas del cerebro para poder tener un comportamiento social adaptativo, que me permite inhibirme, que pueda comprender, que tenga plasticidad neuronal, ¿no? Pero si no tengo acceso al símbolo, ¿no? Y al símbolo que mi cerebro tiene que ver, nos enfrentamos a que, claro, va a haber dificultades en la comprensión, va a haber dificultades también en tener un pensamiento flexible. ¿Qué le podemos exigir a una persona realmente que no escucha bien? Soy yo el que me tengo que adaptar a él. Pero además insistimos en forzarlo a que él se tiene que adaptar a nosotros, ¿no? Es más, ¿cuántas veces somos nosotros los que seguimos insistiendo, haga lo mismo, que nos lean los labios? Oye, qué falta de respeto. Oye, es violento. ¿Cómo va a ser violento? Es violento.
porque el mundo va más allá de la barrera, ¿cierto?, verbal. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, llega a dar mucha tristeza hoy día escuchar profesionales que no les interesa este mundo. Y si no existe, imagínense, porque, y pasa, y eso también se lo dije, y lo puse en un congreso también, o sea, nosotros, las personas que sí podemos escuchar, también sufrimos vulneración, y las personas con hipoacusia y las personas sordas también sufren vulneración. La diferencia entre ambos es que las personas que oyen y hablan bien, entre comillas, ¿no? Que tienen acceso a este campo verbal, ¿no? El normativo, tienen derecho a la queja verbal. Pero ¿cómo lo hace una persona que no escucha bien y que no escucha? No puede, ni siquiera para poder conversarlo. Es más, el hecho del intérprete. O sea, qué cosa más complicada y de repente tan bien invasiva. Es como voy a ir a hablar de mi vida a un psicólogo, pero con un mediador, con que el otro hable por mí. Eso es lo que ocurre. Y es muy triste, porque insisto que la salud mental no está llegando a las personas con hipoacusia y no está llegando a las personas, ¿cierto?, sordas. No está llegando. Entonces, el estrés, por eso digo, no se podría responder como no hay un mecanismo de afrontamiento y tampoco hay un mecanismo de prevención. No lo hay, porque no hay un modelo que esté adecuado para ellos. ¿Mm? Y es impresionante la respuesta. Es tan real lo que dices. Seguimos con Marcos Guzmán. Dice, hola, actualmente, ¿qué tan accesibles son los servicios de salud mental para personas con hipoacusia o sordera, especialmente en términos de comunicación? Uf, nuevamente, sin ser más reiterativo quizá o tautólogo de alguna manera, eh, estamos mal, estamos mal. Yo hice un estudio hace poco, bueno, hace poco digo hace unos años atrás por mi tesis, y decidí evaluar qué tan preparados estaban los psicólogos de nuestra región. Yo vivía en el Biobío en ese momento, hasta hoy día estoy en Magallanes. Y hice un estudio donde tomé a diferentes psicólogos de diferentes modelos, ¿cierto? Que está el psicoanálisis, está el sistémico, está el cognitivo-conductual, ¿cierto? Todos los modelos. Y nos dimos cuenta que nadie sabía lengua de señas, lo primero. Lo segundo es que los modelos que ellos manejaban, todos se manejaban desde lo verbal. Y por último, nos dimos cuenta que no había modelos adaptados a las personas sordas. Y que además la preferencia de los psicólogos es que en sus discursos no sabrían qué hacer, buscarían una derivación y cuando preguntamos a quién derivaría, nadie trabaja con personas con hipoacusia. Nadie trabaja con personas sordas. También nos dimos cuenta en sus discursos que muchas veces obligados por los colegios para asegurar ciertas subvenciones, también tenían que hacer diagnósticos mal hechos. O sea, declaraban, por ejemplo, deficiencia o discapacidad intelectual cuando eran sordos o tenían un grado de hipoacusia. Y eso es grave, grave. Entonces, en ese sentido, en el manejo del lenguaje, no es tan solo, como dije al principio, manejar o decir cierto nuestro nombre, no es tan solo aprender cierto cómo, cierto en el espacio podemos figurar las letras, sino que es mucho más allá, cómo yo entro en el campo simbólico de ese otro. Y por eso también insisto que las personas con hipoacusia tienen otra complejidad mayor, porque ellos están al medio de los oyentes y de los sordos. Que la gente con hipoacusia tiene el doble manejo de idioma, tiene la lengua de señas y tiene el verbal. Está más aún sometido incluso a veces a adaptarse. Porque el sordo hoy por hoy hay movimientos, hay leyes y obviamente hay una ley que ya declaró en el año 2021 que es una cultura oficial. Pero la hipoacusia no hay. Imagínense que lo triste que es, y lo vi en Ovalle, que tenga que la gente, si no fuera por los movimientos, ¿cierto? Voluntariado, podamos conseguir pilas para cargar esos audífonos o conseguir audífonos. Qué triste es que tengamos que comprarnos nosotros los audífonos
y no sea el Estado quien los dé, y que los que da en realidad más dañan, ¿cierto?, el oído interno. Qué triste es que si no tengo un audífono no puedo estudiar. Entonces, piensan que la hipoacusia es una discapacidad y la verdad el sistema, como no está adaptado, ellos generan la discapacidad. El verdadero discapacitado es el sistema, no nosotros. Yo tengo una consulta con respecto a la discapacidad. Por ejemplo, me refiero a la pensión de invalidez y a a la credencial de discapacidad. Yo, en el grupo que manejamos acá en el WhatsApp, hay muchos que se han sentido defraudados porque, yo no sé, de opinión personal, yo también estuve con el tema del trámite de la pensión. Y de repente llego a pensar que los médicos piensan que un audífono te arregla la solución y listo, ya con eso tú tienes y con eso tú te desenvuelves. Pero yo en un momento también le dije al doctor, yo le dije, sí, me puedo desenvolver de forma autónoma, pero también, ¿qué pasa si se me echa a perder un audífono? Porque yo, por ejemplo, soy hipocúsica neurosensorial, tengo audífono en ambos oídos. ¿Qué pasa si Mm. se me echa a perder uno y escucho menos? Obviamente la pérdida se nota mucho y baja al tiro. Pero ¿qué pasa si se me echa a perder los dos? O sea, yo sí me siento invalidada porque no estaría escuchando nada. Y, por ejemplo, en pandemia, yo creo que para aquí a muchos de la discapacidad auditiva fue un tema muy importante, más para las personas que leemos los labios. Entonces, por ejemplo, en el sistema de salud, ahí sí, sí o sí nos sentimos juzgados, porque muchos dicen, no, pero es que tú tienes un audífono y tu solución está lista. Yo me pregunto por qué la comisión médica, lo que es la COMPIN, piensan de esa forma, que, ¿por qué creen ellos que los audífonos te solucionan la vida? Yo no sé si será por un tema de plata, entre medio, o no sé. Yo siempre me preguntaba eso, ¿por qué tienen ese pensamiento los doctores, digo yo? Interesante, bueno, y lo que tú dices es una realidad, ¿ya? Es una realidad y una triste realidad, porque en realidad los médicos son difíciles aún que, o se están resistiendo también a tener una mirada neurodivergente, ¿ya? Seguimos teniendo una mirada biologicista, capacitista, es una enfermedad que tengo que curar. ¿Mm? Psiquiatras que aún piensan que la esquizofrenia, o sea, perdón, que el TEA es una enfermedad, por ejemplo. Claro. Y hay personas, y aquí es donde voy con el comentario anterior y complementándolo, hay personas que pueden ser TEA y ser sordas. Hay personas que pueden sufrir cierto tipo de vulneración y son sordas o hipocúsicas. O sea, no es que netamente soy hipocúsico, no, o soy sordo nada más. Y eso es lo que no entiende la gente. Entonces, la mirada del sistema sigue siendo en algunos momentos, y sobre todo en los hospitales, los doctores más antiguos, tiene una mirada todavía capacitista. Es como, te sanaste, o sea, como que ya reparaste el sentido, ¿no? Y fíjense que las personas que tienen hipoacusia, ¿no? Les enseñan, ¿cierto? Por ejemplo, tienen la posibilidad, entre comillas, no todos, la situación diferente en todos, pero pueden la posibilidad de aprender, ¿cierto? El lenguaje verbal, tienen la posibilidad, ¿cierto?, de escribir, tienen la posibilidad de expresarse, ¿cierto? ¿Cómo lo hace una persona sorda? Porque, por ejemplo, claro, se me puede perder el audífono, no tengo pilas, etcétera, pero usted sí puede expresarse aún, ¿cómo lo hace una persona sorda? Y ahí está lo complicado. ¿Cómo lo hace una persona sorda que además es ciega? A una persona hipoacústica que es ciega, ¿no? Y ahí empieza a complejizarse la cosa. Entonces, eh, tú mismo dijiste algo, que en realidad los doctores no sé qué están pensando, que ahí está. O sea, todavía el sistema o el modelo dominante capacitista, ¿cierto? Donde en realidad, si hay algo que te puedo reparar momentáneamente, o entre comillas, no, está sano y no hay nada más que hacer. Pero esto es más bien interno, esto es más bien antropológico, cultural, ¿cierto? Apela a otras áreas.
no apela solamente a, por ejemplo, yo creo que ustedes lo ven diariamente, las noticias, ¿cierto? Que aparece cuando aparece el presidente, ¿cierto? Hablando, ¿cierto? De los avances y todo, y abajo tienen, ¿cierto? Muy chiquitito, ¿cómo lo hará una persona hipoacúsica o sorda que además es piti como yo? Que yo soy, repiti. Imagínense, hay programas culturales que ni siquiera están adaptados justamente en pura lengua de señas. No hay nada adaptado, no hay nada adaptado. Y hay personas que a usted le puede decir, yo sé lengua de señas y puedo atender. Eso es una mentira. Y eso también quiero como hacerme bien responsable de eso. El que le diga, yo sé lengua de señas y puedo atenderlo a usted en salud mental, es mentira. Porque no hay ningún modelo aceptado y avalado por la APA que diga, así atendemos a personas sordas. O así atendemos a personas con hipoacusia. Por tanto, un psicólogo puede hacerlo por buena fe, de intentar comunicarse, ¿cierto? Pero eso no es psicoterapia. Y eso se no nos puede ir, ni siquiera a los psicólogos ni a las personas, porque no hay un modelo adaptado a la singularidad étnica cultural. Y es claro, ¿cierto? El código de ética que usted tiene que adaptarse a un sistema como tal. Y el código de ética del psicólogo no lo tiene. Y le aseguro que el médico tampoco. Y son estamentos que tienen colegiatura, que tienen un ente regulador. ¿Hace cuántos años en Chile estamos hablando de inclusión? Entonces, ese tipo de cosas de repente se nos va. Universidades que, por ejemplo, dicen, no, si nuestra universidad, nuestra casa de estudio es inclusiva. ¿Y por qué es inclusiva? Porque enseña lengua de señas. Claro, un curso de 4 semanas. Ujú. Un curso de 4 semanas que te enseña a decir hola, ¿cómo estás? Y presentarme. ¿Eso me avala profesionalmente? ¿Ustedes creen ético que yo tenga que adjuntar ese a mi currículum? Yo sé lengua de señas. En 4 semanas soy un profesional inclusivo. Es una mentira. Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de cosas pasan, las permitimos. Y lo peor, las sigue permitiendo el sistema. En los hospitales, yo le aseguro, ¿no? Que incluso una persona que es TEA, que incluso la ley TEA tiene sus limitancias, que está mal formulada. Claro, va a salir la persona o el político, independiente de donde sea, decirle es perfectible. Pero la ley TEA también tiene sus limitancias. Vaya a un hospital y pregúntale a un enfermero cómo lo hace para prevenir una crisis, o en caso de darse una crisis, una descompensación, cómo lo hace para contener a ese niño o ese adulto. Y le aseguro que no tiene la respuesta. Pero los niños TEA sí existen y no tienen una enfermedad. Ellos tienen una condición neurodivergente. Entonces, eso pasa. El sistema, como está estructuralmente, estamos mal. Lo importante acá hay que entender que hay un país, sí, el país en psicología más antiguo en Latinoamérica que trajo esta materia, los más antiguos son Colombia y Chile. Lo bueno de este panorama es que Colombia está desarrollando ciertas cosas. Y espero tener contacto dentro de poco, ¿no? Para poder conversar y poder construir. Ahora bien, ¿de dónde se construye? No solamente desde mí, por ejemplo, porque yo soy oyente. Incluso yo sería un hipócrita, yo decir, yo voy a hacer un modelo mío. No, yo necesito a la gente conmigo, porque son la gente que me tiene que decir las necesidades para nosotros construirlas. No nosotros como yo, o las personas académicas, sino que la academia tiene que ir a la par de lo que dicen las personas que lo necesitan. Esto es como de repente, no sé si le ha pasado a las madres, ¿no? Viene de repente uno va por la calle y su hijo se pone a llorar y no falta la persona que va por al lado y le dice, oiga, hágalo así. Y uno queda como, a ver, pero si, a ver, ¿quién es la mamá? ¿Quién lo conoce? ¿No? Esto es lo mismo, o sea, si yo no tengo la condición, ¿cómo yo voy a ir descaradamente a construir algo? Yo tengo que preguntar a la comunidad. Y la comunidad también ganármela en términos de que enseñarles que, oye, estamos interesados. Y si se aíslan, no podemos hacer nada. Y eso también es lo que también decir a los sordos. Porque, insisto, hay comunidades sordas muy cerradas.
ya que por años también fueron discriminados. ¿Ustedes conocen la Universidad de Gallaudet? Universidad Americana, de puros sordos. Eso es lo que apunto en realidad algún momento proponer, ¿cierto? Pero para eso necesito gente. Porque los sordos deberían ser psicólogos sordos que atiendan a sordos, no oyentes. Pero para eso estamos años 1000, pero podemos dejar bases. Y eso es lo que al menos yo estoy seguro que no voy a poder cambiar el mundo. No, pero sí podemos dejar la base para que los que vengan tengan claridad. Uno no se puede olvidar de dónde viene para saber dónde quiere llegar. ¿Mm? No sé si hay más preguntas o comentarios. Seguimos leyendo acá Susana. Dice Susana Ramírez, dice, yo tengo una pregunta o consejo más bien. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer como familia em, para, ay, para prevenir cuadros depresivos, ansiosos u otros en personas con hipoacusia? En mi caso, de forma particular, yo tengo a mi mamá de 70 años y ella es usuaria de audífonos en ambos oídos. Ok, hay ciertas nociones, ¿cierto? Y esto vino a desarrollarla un poco la fonoaudiología, ¿cierto? Y toda la gama. Podemos prevenir o intentar. Primero hay que determinar el grado de hipoacusia, ¿cierto? O sea, de nada vale no tener claridad cuál es el grado de hipoacusia que tenemos para poder nosotros intentar dar una solución. No. Esto es como, por ejemplo, no sé, imagínense, yo tengo diabetes y pienso que, bueno, en el café de la tarde, si no me lo tomo amargo, se me va a pasar la diabetes. No, es lo mismo acá. Si no tengo claridad cuál es el tipo de hipoacusia que tengo, la profundidad, ¿no? Etcétera, no podemos dar una respuesta certera. Lo segundo es entender y comprender, hay técnicas de lenguaje aumentativo, ¿cierto? Que incluso está poco desarrollado. Se ha hecho una base muy buena, pero podríamos tener una mejor, ¿no? Donde podríamos entenderlos de mejor forma. Pero también hay otro dilema, que es transversal, y que no tan solo, fíjense, interesante esto, porque tampoco he estudiado en el país, el cuidador. El cuidador también está ahí, ¿no? ¿Quién contiene al que cuida? Y esto lo viven madres, porque la condición de padre o madre ya es un cuidador. Que no lo queramos ver o asumir otra cosa, pero ya son cuidadores. El hijo que se hace cargo de una persona mayor también es cuidador. La persona que se hace cargo de una persona con cierta discapacidad funcional, ¿cierto? Física, es cuidador. La persona que además tiene que hacer lo imposible para poder comunicarse es cuidador. Entonces, primero, entender que desde ahí tenemos que cuidar al cuidador. ¿Y qué pasa? Que la política pública, cuando dicen, vamos a implementar, ¿cierto? Nuevas estrategias para el cuidador, vienen los profesionales a decir cómo cuidar. ¿Cómo cuidar? Y en realidad no necesitamos eso, necesitamos cuidar al cuidador. Entonces, en cuanto a la prevención, la primera prevención parte por uno cuidándose, uno chequeándose, uno yendo a salud mental, uno también sacando, porque uno lo vive, uno se cansa, uno se agobia. Eso es natural. Yo sé y agradezco, miren, a las 16 personas que hay acá, un viernes por la tarde, me imagino que muchos ya muy cansados están acá, ¿no? Imagínense. Entonces, es lo mismo. La primera prevención es uno. Lo segundo, eh, entender que también transversalmente las personas están eh, trazadas por una generación. ¿Qué tipo de adultos tenemos, no? Porque hay generaciones también. Ustedes sabrán que, bueno, en mi caso soy un millennial, ¿cierto? Y hay toda una configuración sociológica también que me determina. Están los X, o sea, están los Z, están los X, están los alfa que vienen. Y todos tenemos diferentes realidades donde además tenemos un choque intergeneracional. Entonces, cuando decimos cómo lo comprendemos, claro, si no comprendemos primero qué adulto es, cómo es, si no me entiendo yo, no me ayudo yo, es poco probable que lo pueda ayudar.
Es muy poco probable que lo pueda ayudar. Ahora, sí importante, y hay estudios que lo detallan, ¿no? Y eso fue, y aquí está, ¿por qué me encanta este mundo de la hipoacusia, cierto? No, ¿no? Porque el ser humano, la parte racional tiene que ver con el lenguaje verbal, pero la parte emocional es corporalidad. Por tanto, y en ese sentido, cuando uno ve un perro, muchos de ustedes tienen perros o gatos, ¿cierto? Usted se ha preguntado cómo el perro sabe cuando uno llega chato de la casa, triste o enojado, el perro sabe y se va a echar al lado tuyo. O con una pura cara el perro sabe que tú estás enojado. Eso me encanta de este mundo, porque en realidad nos damos cuenta de que las neuronas o las emociones no van en lo racional. La racionalidad le intenta dar un sentido y la mayoría de mente lógico, pero es emoción. Entonces, si yo realmente muestro una buena calidad corporal a mi otro que estoy cuidando, por supuesto que va a haber una mejoría en la prevención de sintomatología, si se hace cariño. Hace poquito estaba haciéndole una charla a unos profesores, hace 3 días atrás, fuimos a conversar de competencias parentales. Y yo les explicaba, y ellos tenían una cara al principio así como, oh, competencias parentales, ¿no? Un tema remanoseado, pero el tema es que acá no se entiende. Las competencias parentales no es que se aprendan de una clase. Las competencias parentales se entrenan todos los días. Las emociones, saben expresarnos, se estrenan todos los días. Y hay otra cosa, que nosotros los seres humanos no sabemos conversar. No sabemos conversar. No sabemos validar tampoco. Respondemos o sea, cuando escuchamos a otro que nos habla, escuchamos para responder. Y muchas veces no hay que responder. Y eso se entrena. Y eso cuesta, esa es una competencia, pero cuesta mucho desarrollarla, porque no nos enseñan eso. ¿Mm? Entonces, claro, buscamos soluciones prácticas, pero son otras habilidades que las que necesitamos madurar. Por ejemplo, muy básico. Papá, se me rompió la silla. Siéntate en la otra. Esa nunca ha sido una respuesta validera, no está validando emocionalmente. El niño se está quejando que se le rompió la silla. La otra respuesta es resolutiva. Y a veces no necesitamos soluciones porque los seres humanos son inteligentes, sabe lo que tienen que hacer, pero en ese momento no quiere hacer lo que sabe que tiene que hacer. Y eso no se nos puede ir. Y por eso también, insisto, eso es muy, 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 muy importante desarrollarlo uno. Uno cuidarse primero para cuidar al otro. Los padres pasa lo mismo. Con los adultos mayores igual, personas mayores, perdón, pasa lo mismo. Los bebés no tienen el lenguaje verbal, fíjense. Ellos no nacen con lenguaje verbal. Los papás tampoco lo saben al principio, para los que han sido padres, ¿no? Al principio no sabes. Los padres juegan al descubrir. A ver, ¿qué me querrá decir con este llanto? ¿Tendrá hambre? ¿Tendrá calor? Entonces, finalmente, después ese conocimiento, llegamos al papá o a la mamá, ¿cierto? Ya tiene claro qué quiere. Y de repente viene el tío, viene la tía o la abuela. Oye, está llorando, no tendrá frío. No, 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 ese llanto es de hambre. Los papás se adaptan. Y eso es corporalidad, no es lenguaje verbal. Los bebés no hablan verbalmente. Balbucean, pero no hablan verbalmente. Entonces, si uno desarrolla una buena corporalidad, un lenguaje corporal bueno, aprender a hacer cariño, aprender también a mirar y observar son dos cosas diferentes. ¿Mm? Y yo insisto, esto que les digo puede ser muy banal, muy vago, pero créanme que hace la diferencia para que alguien confíe, para que alguien se calme. Eso se llama parafrasis, el devolver, el no juzgar, el expresar, ¿no? Porque de repente dicen, el papá, personas dicen, pero cuéntame, y te ponen una cara enojado. ¿Con qué ganas te de contarle?
te está mirando enojado. Hay una disonancia entre lo que te dice versus lo que te expresa corporalmente. Entonces, eso, no sé si respondo a la pregunta, la verdad, pero partiría por ahí. O sea, prevención, uno primero. No sé si hay más preguntas, comentarios. Yo quisiera comentar, aprovechando este espacio, y gusto saludarte, Juan. Bueno, escribí ahí en el chat que era un comentario, falta mucho por hacer, falta mucho por hacer, hay tanto activismo, desde el punto de activismo, involucrar a este Chile por tantas cosas que no hacen falta, a través de educar, a través de las redes sociales, fomentar la inclusión de espacios públicos y laborales, sensibilizar desde el arte y la creatividad, medios de comunicación, políticas públicas, involucrar a las nuevas generaciones y dar la voz con un tremendo y gran megáfono emocional, porque sí, hay tantas cosas que hay que hacer y creo que eso viene de uno. Y claro, no todos tienen ese espíritu de activismo, pero es tremendo como usted como psicólogo también lo evidencia toda esta conversación, todo este estrés, todas las falencias que hay, que lo sabemos todo. Y nada, es como desalentador porque tú me aterrizaste y es como me volviste a colocar a piso y es tremendo todas las dificultades que el mundo sordo y hipoacusia tenemos. Y nada, por eso estaba como colocando ese comentario que falta mucho activismo y hay que trabajar mucho. Es difícil y más trabajo, como usted decía al final, el hecho de el autocuidado. Pero me quedo con en esa simplicidad de conectarnos con la mirada y yo sé que hay varios papás y por último nosotros, los que estamos acá, replicar esta enseñanza que nos está dando Juan o esta alerta y preocupaciones que tenemos y tenemos que hablarla, tenemos que decirlo con los amigos, con los tíos, primos y que ellos entiendan que también son un parlante que tiene que seguir contándolo a otros para que de alguna manera seamos más visibilizados. Ese era como un comentario que quería compartir, Juan. Buena onda. Muchas gracias, Cristian. No sé si hay alguien más que tenga un comentario. Vicente, dame un momento, es que íbamos por orden, pero Cristian justo dio su punto. Hay otra pregunta que lo hace Susana Ramírez, donde dice quizás otra pregunta. En caso de su mamá, dice, ¿cuáles son los factores más importantes para para la salud mental y emocional? Tengo una respuesta. Que tú la hagas sentir comprendida. O sea, imagínate lo difícil que el mundo no comprende. Eres tú la más importante para hacerla sentir comprendida. O al menos que ella no te quite fuerzas por comprender. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Nos pasa, imagínense, diariamente. Da lo mismo si hay o no hay autoacusia, somos sordos o no, oyentes o no. Cuando vemos el esfuerzo del otro por comprendernos, por ayudar, realmente tiene un impacto positivo. ¿Mm? Así, eso podría resumir la respuesta, ¿no? Gracias, Juan. Vicente, ahora sí consulta nomás. Hola, yo quiero consultar un tema que me he cuestionado desde siempre en realidad. Tiene que ver con cuál es el límite que debiese tener uno, en este caso yo como mamá de Vicente, respecto a la exigencia eh, para la vida, porque yo le empujo a todo, po, y él es súper apañador y va a todas en realidad. No sé, desde chico como que tuve esa difícil decisión de va a ser oyente o va a quedar con lengua de señas.
y me lancé con el tema de los audífonos y siempre me he cuestionado si fue una buena decisión o no, porque estaba en este limbo que tan bien detallaste al comienzo. ¿Y cuál es el límite en la exigencia? Porque no sé, Vicente no metía fútbol, no metía todo lo que se podía ir a natación, todo lo que podía ir, la verdad, ahora está en scout, hace todo, se traslada solo en micro, pero ¿cuál es el límite que tengo que tener o tú recomiendas a este nivel de seguir empujando al vice? Porque terminamos en agosto, ¿no? En agosto dijimos ahí que el colegio se acabó, no, cerramos el año anticipadamente, está súper bien en el colegio, pero el colegio es una fuente de estrés súper potente. Entonces, yo dije, ya sabéis que tengo que cuidar como la salud mental del vice porque existe harto maltrato en el colegio. Profesores desde que te tratan de tonto, que te haces el sordo, que alguien más le repita a Vicente porque yo estoy cansada de repetir. Y no tiene que ver con generaciones de profesores tan mayores, es bien mezclado. Y la verdad es que, claro, yo dije, ¿sabes qué, hijo? El colegio está toda la vida para seguir en el colegio y estás en tercero medio, da lo mismo, corremos el año, tienes buenas notas y preocupémonos de que tú estés bien. Pero pese a eso sigue con todas estas actividades, pues, actividad física y todo esto lo hace, yo trato de empujarlo a todo. Él por suerte hasta ahora no se queja, pero a veces también yo noto que está cansado de esta, como tratar de encajar. Y ahora estoy como en esta cosa de que no tenemos que encajar en realidad, porque yo no tengo hipoacusia, soy relativamente estándar, y tampoco encajo mucho, entonces tampoco estamos tan obligados a encajar. Pero esa es como mi inquietud constante. ¿Hasta dónde? O sabes que lo dejo y lo dejo, pero también está este otro ímpetu mío de tratar de que él se desafíe y se le pueda a sí mismo, que pueda hacer todo como lo logramos hacer hasta ahora. Cansa mucho, como mamá cansa mucho porque es un desafío diario, no es una crianza natural, diría en términos muy resguardados, sino que mucho más racional. Todo cualquier acción es mucho más racional, cualquier información, cualquier instrucción, cualquier conversación es muy racional. Nunca es de hasta un enojo tiene que ser súper racional, pues, porque hay que cuidar todo. Entonces, ¿cuál es el límite para no agotar a Vicente? Y bueno, hablando de eso, cuando yo sea grande, cuando termine cuarto medio, que me queda un año, yo quiero estudiar psicología para ayudar a las personas, y como tengo yo, y por curso puedo yo aprender lenguas de señas y puedo hacer a los pocos psicólogos que hablen verbalmente con lenguas de señas. Eso es lo que he estado pensando. Pues va a ser un placer tenerlo como colega, pues, don Vicente. Un total placer de tener y aprender de usted. Y en cuanto a su madre, bueno, felicitarla también, porque en realidad las madres tienen ese poder, padres también, de hacer lo imposible para poder de entregarle herramientas suficientes a sus hijos para que puedan sobrevivir, como decimos, ¿no? Y acá hay un punto que igual quiero como comentar. La paternidad, la maternidad es muy complicada. Yo trabajo en el servicio de protección especializada, ¿ya? Y por tanto, si hay algo que puedo comentar, y quizás sea una reflexión con el tiempo, la buena, quizá, y correcta maternidad, es un poco ingrata. ¿Y saben por qué es ingrata? Porque enseñamos a vivir al otro. Tenemos un hijo o una hija para que aprenda a vivir sin uno. Y en ese sentido es ingrata porque, claro, pasamos de todo, nos esforzamos por todo, nos postergamos también. Es parte de, pues del amor. Una pareja también se posterga. ¿Mm? Cuando tenemos una mascota también. Ya ni siquiera es una mascota, ya son prácticamente perri hijo, gati hijo, ¿cierto? Pero se posterga.
Y en ese sentido, nosotros cuando traemos a alguien al mundo, hacemos todo posible para que él pueda subsistir sin nosotros, hasta que nosotros, ¿cierto?, decaigamos, ¿cierto?, en la limitación de nuestro tiempo. Entonces, el límite, como usted dijo, de forzarlo lo va a dar Vicente. No lo va a dar el sistema, no lo va a dar un psicólogo, lo va a dar Vicente. Si a Vicente se siente bien con lo que usted le ha enseñado, él va a seguir bien. Y si él no se siente cómodo, también lo va a decir. Lo importante acá, creo que ese límite es uno, desarrollar la visión y el oído, de saber cuándo él me dice que es bueno y cuándo él me dice que está mal. Y ahí apoyar. Y acá hay algo interesante que tienen las personas con hipoacusia, que tienen una ventaja tremenda, digo yo, que un potencial, que ellos sí son realmente bilingües, porque sí pueden saber lengua de señas y también pueden saber lenguaje verbal. Personas que no tienen hipoacusia no saben lengua de señas y les cuesta más aprender incluso. Y las personas sordas les cuesta mucho más aprender el verbal. Y esa es una ventaja también. La gente con hipoacusia tiene en sus manos la oportunidad de enlazar estos dos mundos. Y ahí está el horizonte que hay que estimular. Pero el límite lo va a poner Vicente. Si él se siente estresado, lo va a decir. Y si se siente bien y le gusta, ¿no?, también lo va a decir. Los niños son mucho más sabios que los adultos. Por eso hay que ponerle atención. ¿Algún otro comentario? Pregunta. Me gusta este espacio, así es. Me encanta. Yo aprendo mucho más de ustedes que al revés. Claro que no. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta para aprovechar el espacio, porque la verdad que está súper bueno el taller. Igual me dejan dando vuelta algunas cosas, como contaba Vicente ahí. Me sentí tan identificada con él, porque cuando chica igual me pasó lo mismo. Un momento que bueno, mi mamá siempre fue sobreprotectora de hasta los 15 años aproximados. Y ahí como que mi mamá me empezó a soltar un poco. Y bueno, yo también pasé la etapa del bullying. También llegué a los 15 años usando 2 audífonos porque no quería usarlo por un tema de que, según yo, escuchaba bien. Y más por los profesores, porque hasta con los profesores también viví el tema del famoso bullying. Y, imagínense, ya estoy hablando, tengo 32 años, hace como 10 años atrás, todavía se vivía el bullying. O sea, ahora actualmente todavía lo seguimos viviendo. Entonces, como decía Cristian, falta tanto por aprender, falta tanto por enseñar, por educar, porque nosotros como hipocúsicos son los que tenemos que educar a las personas que no saben de hipocusia. Somos nosotros la cabeza principal de enseñar a todas las personas, me refiero en salud, en trabajo, y acompañarlos también, porque muchas veces lamentablemente la hipocusia es invisible y solitario. Mm. Y también, como dices tú, Juan, la verdad que cuesta mucho encontrar a personas que tengan el conocimiento de la discapacidad auditiva y que se interioricen en esto, porque algunos llegan y claro, o sea, ya te entrego una información, hagamos esto, pero no saben qué es lo que es la real hipoacusia, o sea, cómo lo vivimos a diario, cómo lo enfrentamos, cómo lo podemos solucionar o cómo lo podemos desenvolver de forma autónoma, porque claro, de los pequeños estamos enseñando a empoderarlos, si se pudiera decir, de defenderse, pero también uno como mamá o como papá también están con ese miedo, con esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar después cuando ya cumpla sus 18 años? ¿Qué va a pasar en el día de mañana cuando entren a estudiar a la universidad? Porque acá lamentablemente, por ejemplo, en el grupo, hija, espérame un ratito.
Disculpe que ando con mi hijita. Em, ha pasado que, por ejemplo, en el grupo de la comunidad hay chiquillas que también tuvieron esa dificultad en la universidad, o sea, también se fueron discriminados cuando no debiese ser, porque se supone que los profesores están enseñando una base de educación, entre comillas, pero no la tienen, lamentablemente no la tienen. Entonces, falta tanto por aprender en este tema de la hipoacusia. Yo, de forma personal, me empecé a desenvolver de forma autónoma ya saliendo a los 18 años. Empecé a agarrar personalidad porque soy técnico en párvulo y una cosa es que tenía que enfrentarme adelante de todo el público porque tengo que trabajar con niños, con profesores, con asistentes, entonces para mí fue difícil, pero yo dije, chuta, estoy estudiando esto, de alguna manera tengo que hacerlo. Y hasta el día de hoy yo no he tenido ese problema de poder de desenvolverme de forma autónoma. Em, He tenido la suerte de estar en algunas capacitaciones y cursos que he podido hacer, de decirles al tiro. Hola, me llamo Daniela, tengo 32 años, yo soy hipacúsica, tengo discapacidad auditiva. Lo único que les voy a pedir que me hablen fuerte, modulado y claro, porque si ustedes me hablan detrás, yo no voy a escuchar nada, con tanto ruido tampoco, y no es porque lo esté ignorando, porque de repente la gente piensa eso, y que me lo dijeron incluso, me lo dijeron, nosotros pensábamos que tú nos estabas ignorando, incluso nos caías mal, y yo así como, no, Jai, es como, no, no pasa eso, sino que no escucho, o sea, claro, una cosa es tener el audífono que te ayude a desenvolverte de una manera, pero otra cosa es escuchar y entender lo que la persona nos está diciendo. Y también hay algo que también hablabas, el tema de los chilenos no estamos acostumbrados a hablar bien, hablamos tan rápido que entendemos la mitad de las cosas. O el famoso mensaje de voz, de audio, yo no estoy en contra de eso. Y intento también entender un poco, pero igual me da lata que me envíen audios por WhatsApp. Por ejemplo, mi papá hasta el día de hoy lo hace. Y así como, mi papá es muy enchapado a la antigua, entonces poco sabe el tema de escribir y todo, así como que le da flojera escribir. Entonces ya, yo cuando no lo entiendo le digo, le escribo, porque yo nunca le mando audio, y le digo, papá, no te entendí, ¿me puedes explicar de nuevo? Y de ahí me habla más modulado, más lento, más claro. Entonces son cosas que realmente como que chocan porque ojalá pudiéramos entender todo en un minuto y en lo menos tiempo posible, cuando no es así. Entonces son cosas que nosotros vivimos en la vida diaria, en la dificultad auditiva, tanto como en la salud mental, que por ejemplo ahora, en este momento, tenemos, yo creo, el equipo más completo, porque antes en mis tiempos no lo había. Eh, un simple, común y corriente psicólogo, pero no tenía idea qué era lo que era la hipoacusia. Yo me apoyé con mi mamá desde los 2 años, a los 2 años se me detectó, a los 8 años recién empecé a usar un audífono, y de ahí hasta los 15, ahí empecé a usar los dos. Desde esa edad yo empecé con terapia de lenguaje, a empezar a leer los labios, a empezar a hablar frente a un espejo, y de ahí empecé a trabajar conmigo mismo, con el apoyo de mi mamá. Entonces, en esos años era como más difícil el acceso a profesionales, porque yo creo que antiguamente no estaban así como las lucas para poder pagar, porque ahora no, ahora ya hay más accesibilidad, que ISAPRE, que FONASA, que bonos y todo eso. En cambio antes no, como que antes costaba mucho obtener ese tipo de profesionales. En cambio ahora sí, están a la mano. Pero también hay que ver la realidad de los valores, que no todos pueden acceder. Yo tengo para pagar al psicólogo toda la semana, voy a pagar 12 lucas mensuales, o sea, 12 lucas semanales, pero no todos la tenemos. Salud mental, hablamos tanto de salud mental, el psiquiatra cobra 70 lucas en la consulta. Eh, Puede pasar, hablo de forma general, de distintas enfermedades, pucha, ya estoy pasando un estrés en mi trabajo, en lo que sea, pero voy con la incertidumbre a tomar la hora de la consulta, pago mi consulta, ¿me dará licencia? ¿Qué pasará en ese momento? Me da licencia, pero tengo que comprar medicamentos, que la sertralina, que todo ese tipo de medicamentos que uno les da. Pero si lo trabajamos, en vez de tomar tanto medicamento, sería lo mejor posible trabajarlo de forma terapia.
hagamos esto, hagamos este otro, avancemos esto, no podemos avanzar esto, no importa, acá buscamos otro. Siempre buscar las soluciones. Y siento que los profesionales hoy en día son tan pocos y pocos contados los que hacen bien su trabajo, porque el resto, lo único que le interesa es que le paguen al bolsillo y seguimos avanzando, pero no está viendo el avance de su propio paciente. Entonces, hablo yo de forma general porque ha pasado y he escuchado y de verdad, si yo pudiera hacer más, créanme que lo haría y creo que lo voy a hacer en algún momento. Esto es tan difícil el tema de la discapacidad, de poder trabajarlo, de poder abordarlo, sobre todo en educación, principalmente que yo creo y que se necesita de forma urgente, que los profesores, los asistentes y todo el profesional que trabaja en el área de educación y trabajo sean capacitados y se les haga una capacitación para que sepan cómo trabajarlo con las personas con hipoacusia, tanto también como los sordos. Porque muchas veces la universidad, claro, te enseña, pero hasta una cierta parte, nunca te lo enseña completo. Em, y esas son cosas tan importantes que de repente hay que trabajarlas. Y si no, pasa que de repente uno como persona con hipoacusia da esas charlas, entregamos esto podemos hacer, esto podemos trabajarlo. O acá está mi correo, acá está mi teléfono, hagamos un tríptico y así un sinfín de informaciones. Pero hay que seguir trabajando y, y de repente, claro, como decía acá la mamá de Vicente, agota, agota lamentablemente de repente yo sí, espera mi amor, espérame un ratito, sí mi amor, espérame un ratito. Em, agota de repente tener que estar prácticamente, entre comillas, peleando con las personas porque a uno se cansa. O sea, yo por lo menos a mí me ha pasado que de repente me aburre y me cansa estar ahí, o el maltrato que tengan las personas alrededor. Y, por ejemplo, con los abuelitos de tercera edad, hay algo que a mí me emputece y que me da rabia, es cuando los responden mal o los tratan mal, o el abuelito no escucha y entendió otra cosa, y más encima la persona le responde mal. Me ha pasado, yo lo he vivido y yo soy muy em, tengo el afán de ir a meterme ahí entre medio. Yo sé, en ese sentido, yo me meto entre medio, le digo, mire, pasó esto y esto y esto hay que hacerlo. Y me meto porque, pucha, me da rabia, pues, o sea, ¿por qué tienen que pasarse a ser pasados a llevar? Yo me imagino y me pregunto, ¿le gustaría a usted llegar a una edad como tiene el abuelito, que lo traten así? O sea, ¿estamos estudiando por vocación o estamos estudiando por plata o por ninguna de las dos cosas? Mm. Entonces es difícil el tema de la discapacidad auditiva en salud mental en general, porque están las barreras, están las trabas que de repente se ponen en el camino. Entonces, como decía el Cristiano en principio, hace falta tanta información. Y yo creo y pienso que ahora nos estamos dando a conocer un poco más, porque la comunidad en el grupo y en el Instagram hemos entregado más información, hemos hecho más talleres, incluso personas que no son hipocúsicas, si quieren meter en esto y quieren aprender, y eso es bacán, es genial, bienvenidos son. Entonces, mientras más, mucho mejor, y más vamos a aprender el tema de la discapacidad auditiva. Mm. Y tiene mucha razón que tú decías. Es todo un desafío. Y lo importante acá es entender que se tienen a ustedes, que nos tenemos a nosotros. Y ahí cuidarse y participar. Si bien es cierto, mira, insisto, esto, ¿cómo se llama? Uno agradece, ¿cierto? La participación de cada uno y una de ustedes que estén acá un viernes por la tarde. Pero aún así, en relación a la cantidad que hay en el grupo, no se aprovechan estos espacios. No viene más gente. Y es triste, ¿saben por qué? Porque finalmente, claro, generar o gestionar charlas abiertas, gratuitas, hoy cuesta harto en este país y afuera, porque hoy día todo tiene un costo, ¿no? Entonces,
lo importante, ojalá que en algún punto se sigan motivando entre ustedes, se sigan también conectando luego a lo que puedan aprender, uno puede aprender también. Esa es la idea. ¿Mm? Yo igual les comento cómo llegué un poquito acá, ¿no? Yo tengo una corporación que justamente aportamos y siempre fue mi sueño, ¿ya? Trabajar con segmentos y dentro de los cuales mi segmento siempre fue las personas con hipoacusia y las personas sordas. Y esa fue una de las por qué justifica mi viaje, ¿cierto? A Valle, hacer una alianza, ¿no? De trabajo. Es más, en un punto en Ovalle, yo conversé con Shirley y yo le dije, voy a dar, ¿cierto? Atenciones gratuitas, lo que estaba hablando, y lo que me interesaba eran papás, ¿cierto? Mamás oyentes que tuvieran hijos con un grado de hipoacusia o sordo, que es un tema para mí muy importante, ¿no? Y salió bien en ese momento, salió bien, y son instancias que son buenas, que son provechosas, y uno también aprende, ¿no? Uno puede visibilizar. Entonces, de igual manera, todo lo que pueda hacer, créanme que yo siempre lo voy a socializar con ustedes, los voy a invitar a participar, porque como digo, a mí me interesa que si se hacen cosas, sean también ustedes los, los principales. ¿Mm? Entonces, hace rato estoy haciendo un nexo con Brasil, con una amiga que conocí hace poco en España, que es psicóloga también. Estamos haciendo, ¿cierto?, una idea, ¿cierto?, respecto a desarrollar por ambos países, respecto, ¿cierto?, a la hipoacusia y las personas sordas. También hay una colega brasileña que ella es psicóloga y que ella es hipoacúsica y que sería interesante también conocerla. Entonces, se están haciendo cosas y a veces, claro, la energía da mucho, las ideas son muchísimas, pero como siempre y en todo, que a veces uno lo lamenta, faltan manos a veces, falta gente, se sumen, y esa es como mi invitación, que, que si puedan sumarse a cualquier tipo de proyecto, súmense, sean parte, aportemos, construyamos, ¿no? Eh, yo quiero hacer dentro de poco, y les comento, un libro, ¿ya? Y por eso también nace estas atenciones gratuitas a las mamás, porque quería visibilizar la experiencia, ¿cierto? De, de estas madres, de estos padres, porque ellos muchas veces no son escuchados, no son considerados, y justamente quería tener ese espacio. Así que esa idea la tengo ahí, la tengo como proyección para el año 2025 a desarrollar, y de inmediato los dejo invitados, por si hay alguien que desee colaborar, por favor, o sea, súmense, siéntanse en la libertad, me pueden hablar, ya sea por WhatsApp, estoy en el grupo, pero igual les voy a dejar por acá en el chat mi número, ¿cierto? Y mi correo, por si acaso, ¿vale? Eh, pero eso, y así como eso, van a surgir más ideas, más cosas, porque esa es la manera también de hacernos ver. Lorena, tienes levantada la mano, dime. Sí, Juan, Lorena, sí, levantó la mano para que consulte nada más. Sí, ahí está. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Lorena. Muchas gracias. Sí. Bueno, me quiero presentar primero. Mi nombre es Lorena, tengo 32 años y bueno, primero que todo decir que no tengo mucha personalidad, pero ya como que siento que de repente hay que romper las barreras porque si uno no lo hace, no lo va a hacer nunca. Así es que, bueno, en verdad me gustaría aprovechar este momento para ver si es que me puede dar algún consejo que sea como, porque yo aquí veo que hay demasiadas herramientas que yo estoy estudiando trabajo social. Entonces, Terrible. quiero como colgarme de esta oportunidad que la encuentro súper buena porque estoy muy interesada en esto, en verdad, y aparte que me identifica, soy una protagonista de
de esto. Entonces, estoy muy interesada que a futuro también yo pueda averiguar, ¿cierto? Investigar sobre qué, qué participación puedo tener yo en este mundo para poder, ¿cierto? Fomentar también el mundo de la hipoacusia. Entonces, me gustaría, si es que hay algún consejo, algún lo que sea, yo estoy buscando por cielo, mar y tierra todo lo que me sirva como para poder, ¿cierto? Retroalimentar mis conocimientos y desde ya ir como enfocándome más y sabiendo más, aprendiendo y todo, todo lo que exista para mí es como muy importante, aparte de que igual uno tiene su historia, ¿cierto? Y también siento que las historias de las demás personas son muy interesantes, pero igual como dice usted, de repente, yo me he fijado que la comunidad tiene muchos integrantes, pero no todos participan, entonces de repente ¿qué podemos hacer también para poder motivar a los demás compañeros para que se puedan incentivar? Porque somos hartos. Entonces, yo pienso que si todos estuviéramos enfocados como en lo mismo, con la misma motivación, y el que no está motivado, el que le cuesta poder hacer algo por esa persona y poder empezar a mover el mundo un poco más. Entonces, eso como que es como mi pregunta. Ya, perfecto. Mira, pero en términos, lo primero que me preguntaste si es que yo tenía algún consejo para ti como para inmiscuirte aún más en este conocimiento, eso. Sí, sí. Ya, perfecto. Mira, yo quizás partiría primero por mantenerte activa acá, en la comunidad, preguntando, ¿cierto? Leyendo también. Hay mucha lectura interesante, pero también yo creo que lo que ha faltado acá, en este tipo de, a ver, de complicaciones, porque hay una necesidad, y esa necesidad no ha sido visualizada aún, no ha sido problematizada, y quienes la hemos intentado, ¿cierto?, mostrar, aún faltan muchos más que lo hagan, ¿ya? Y esto es transversal a todas las disciplinas. O sea, si tú estás trabajando, estudiando trabajo social, muchísimo también mejor, tiene una ventaja tremenda también de las ciencias sociales. Eh, Preguntarle a la gente, hacer trabajo de campo, preguntar, averiguar, moverte, ser parte también de voluntariado, eh, mover desde la vocación principalmente. En Suiza, por ejemplo, o países europeos un poco más desarrollados, ellos, por ejemplo, la educación es gratuita, pero ¿sabes cómo lo hacen para incentivar la, la, la vocación? Es que justamente yo te educo, te pago la carrera, por ejemplo, pero usted tiene que trabajarme 2 años, ¿cierto? Sin sueldo. Y de esa manera nosotros incentivamos ese sentido de pertenencia, ese sentido, claro, con la comunidad. En Chile, para eso, estamos muy distantes de eso, pero también, claro, uno podría decir, o es muy banal cambiar el mundo, pero sí podemos impactar y cambiar en la parte pequeña que nos toca de él. Y en ese sentido, uno moverse, uno hablando, ¿cierto? Ofreciendo eh, conversaciones, espacios con la misma comunidad, tú misma en algún momento conversar, ¿cierto? ¿No? Yo acá, como dije, yo no vengo acá como una calidad de experto, no, o sea, vengo en calidad de aprender, de conversar, de tratar de mostrar ciertas cosas, de reafirmar algunas que planteaban algunos de los participantes, y también ponernos desafíos, ¿cómo lo hacemos? Compromisos, ¿cierto? Entonces, al menos, por ejemplo, siéntete invitada inmediatamente a, si quieres, como hacer parte de cualquier cosa que podamos o esté haciendo o que te pueda ayudar, me puedes hablar, ya, como decía hace poquito, tengo una idea de un libro y si te gusta y quieres como ser parte, démosle, no hay problema, porque hay cosas que hay que hacer. Las cosas se logran cuando se hacen, ya no cuando quedan en el mundo de las ideas, porque las ideas aguantan mucho, pero hacer
lo hacen poco. Y uno tiene que ser de ese apartado, ¿no? Entonces, y muchos lo más probable es que te critiquen, muchos te digan, ese tema, o muchos en realidad no te den bola, o también puede ser que, no sé, uno esperaría de repente que hubiera mucha gente para aprender, no sé, y se conectan tres, bueno, si son tres que están y esos tres están interesados en escucharte, esos tres valen la pena, ¿no? Y en eso uno tiene que ser coherente. Y finalmente uno entender que por lo que se mueve es por una causa mayor, no por uno, nada más. Hay otros que son los beneficiados. Uno solamente ayudó, nada más. ¿Mm? Y hacer ver. Ahora, en cuanto a cómo podemos motivar al resto, la verdad yo creo que es personal en términos de no sacamos nada si no hay como reuniones. Yo tengo entendido que la comunidad uno no tiene como una personalidad jurídica como tal formal, pero estaría bueno tenerla, ¿no? Porque sería una entidad formal, una entidad donde, por ejemplo, podría generar antigüedad y de generar antigüedad poder postular a proyectos, ¿cierto? Pueden tener casas o en comodatos donde puedan tener como sedes locales donde se puedan reunir presencialmente. Yo creo que el contacto presencial es mucho más rico que el telemático, si bien nos permite conversar, la Y de presencialidad hecho, le gana a todo, ¿no? Juan, de hecho nosotros como comunidad nos vamos a formalizar, pero como fundación. Perfecto. Estamos en planes en hacerlo. De hecho, yo me voy a gestionar acá en Ribueno, pero no quiero pensar en Ribueno, sino que quiero pensar de forma nacional. Me Claro. gustaría hacer algo más grande, pero el tiempo, la verdad, la responsabilidad es harto. Entonces, voy a hacer una fundación para después ir escalando en los demás. Y yo ya estoy gestionando todo casi. De hecho, esta semana he andado con reuniones y todo para ver cómo nos va. Y nos dejaron, diciembre está movido que no nos están pescando mucho, así que Sí, no, es están que dejando fin de para año formarte es la otra semana. imposible. De hecho, los chiquillos ya algunos saben que nos vamos a formalizar. Eh, bueno, igual se los había comentado a algunos acá que queremos hacer eso y como dices tú, postular a los proyectos, hacer un banco de audífonos, de pilas, que no pensemos solamente acá en Ribueno. Bueno, acá en Ribueno yo también estuve averiguando y acá en Ribueno tenemos como entre 100 a 250 aproximados hipocúsicos, adultos, jóvenes y niños. Son Sí, hartos. yo Entonces creo estamos que hablando de acá partiría, de la comuna, claro, de Ribono, de la región de los ríos, donde yo vivo. Entonces igual es harto. Igual yo en el grupo hace un tiempo atrás, igual se lo comenté a los chiquillos, si alguien quiere hacer una formal, o sea, una fundación en regiones, bacán, mucho, mucho mejor. Mientras más, mejor, mientras más presión. De hecho, igual hace un tiempo, igual atrás se lo había comentado al Cristian, igual que sería bueno que se impartan en regiones porque no pensar en un solo lugar. sí, Y de sí, hecho ahora hace yo, poquito yo supe que se... sugeriría algo, sí, en ese sentido. Ahí la tiene que ver la gente y en realidad esta comunidad, si se dan cuenta, se llama Comunidad Hipoacusia Chile, ¿cierto? Por tanto, puede ser una entidad muy seria y que esté extendida, ¿cierto?, por todo el cordón territorial. Claro, Y la organización como tal, al tener un tema formal, y ahí respondiendo aún más a Lorena, si se logra tener una presidencia, ¿cierto? En este caso, un corpus, ¿cierto? Formal, también ese corpus formal puede ir generando delegaciones regionales, representantes, ¿cierto? Del corpus central. Y así se van extendiendo ciertas ideas, se van generando convocatorias, acciones paralelas, ¿no? Y así se hace, Lorena, en realidad en el hacer. Y en el ya, hacer proponer, ordenadito, pero como digo, son muchas cosas que se pueden hacer, pero insisto, eh, para que pase, hay que atreverse nomás, nada sí, más. pues. Sí, ¿Mm? ¿no? Sí, como te digo, acá ya estamos, como va por gestionado por la MUNI, más encima con el cambio de alcalde, los papeles tienen que cambiar todo de nuevo, entonces estamos ahí. De hecho, la otra semana voy a hacer un llamado acá en Ribueno, donde yo vivo, llamado por la radio, para que empecemos a hablar el tema de la comunidad, porque voy a hablar acá de la comunidad y de la fundación que queremos organizar, y me van a avisar, porque la idea es visibilizar, hablarlo de forma presencial si se puede. Estoy gestionando hartas cositas acá, por lo menos dentro de la comuna, y también para poder hacer algo a nivel nacional.
De hecho, hace poquito supe que en Magallanes, en Punta Arenas, supe que hicieron una fundación que se llama Te Escucho Patagonia, algo así. Mira, yo desconozco porque soy nuevito también en la región. Con suerte conozco a Cristian. Cristian ahí me va ayudando. Sí, no sé si Cristian sabrá, pero hace poquito se hizo la fundación. No sé si alguien de acá, aprovechando el grupo, no sé si estarán conectados acá, pero nos mandaron ¿cómo se llama? Los datos que ya habían creado una fundación. Creo que ya estaban hace como 3 años, por lo que me dio a entender en el video, que empezaron de a poquito hasta que ya se formalizaron. Y que incluso se llama Te Escucho Patagonia, creo que se llama la fundación de allá de Punta Arenas, que para mí fue como, wow, bacán, genial, porque Punta Arenas está un poquito aislado con este tema de la hipoacusia, y además que no hay tanto centro audiológico para poder comprarse un audífono, probar un audífono. Lo digo por experiencia porque yo viví en Punta Arenas, tuve la oportunidad de trabajar allá, vivir en Puerto William igual, por trabajo, y para mí fue como un poquito escaso encontrar pila, encontrar un médico profesional que se dedique en el área. Entonces tenía que prácticamente como calzar las horas de los doctores que venían de afuera, que venían de Santiago a Punta Arenas. Entonces, fantástico que lo hayan hecho allá en Punta Arenas, que más que un lugar aislado. ¿Por qué es aislado? Porque para allá sí o sí tienes que viajar por tierra o por avión, o gastas para ir a Santiago o donde se quieran atender. Entonces, en esa instancia, por ejemplo, lo que consultaba Lorena, yo como experiencia personal, eh, sirve mucho la difusión, sirve mucho lo que hacemos como comunidad acá, y más lo que está trabajando, o sea, lo que está estudiando en trabajo social. Es una muy bonita carrera, un poco ingrata por el tema de que no todos valoran lo que uno hace, pero cuando hay amor y hay vocación, pasa todo a segundo plano. Así que yo felicito a la Lorena por lo que está estudiando, porque es una carrera muy linda, eh, una carrera admirable, donde uno escucha y aprende de los demás. Y yo por lo menos siento que sirve la difusión, hacer trípticos, hacer un taller, hacer un llamado, hacer una charla. Siento que sirve eso. Si no tenemos eso, no vamos a lograr nada. Eso. Sí, agregar que la difusión, ojalá sea transversal a todo, o sea, en realidad no tan solo lo verbal, sino también, ¿cierto? Está adecuado, ¿no? A las personas sordas, como la hipoacusia, ¿cierto? Sean adecuadas la estrategia de difusión. Entonces se pueden hacer estas cosas, uno puede llegar incluso a las universidades, generar espacios, voluntariado. Hay muchas estrategias, Lorena, o sea, mm, es solamente de repente, claro, averiguar y a veces incluso preguntar, porque, por ejemplo, yo también fui voluntario mucho tiempo, muchos años, cuando yo estaba estudiando, y en un momento también fui parte de la mesa de bienestar de la red de voluntarios de Chile. Entonces, estuvimos como bastante movidos en ese sentido, y yo te puedo ahí, si tú estás pensando, hasta tú podrías crear un voluntariado, por ejemplo, o no sé, te gustaría enlazarte con una idea, me hablas, te puedo derivar el contacto, no hay problema. O sea, sí, o sea, la vida se trata de ir generando redes en favor de algo más grande. ¿Mm? Siempre así, ¿ya? Y como digo, invitados todos a los proyectos, como digo, ya sea a esta creación del libro, a las futuras investigaciones que vengan. Yo ya estoy haciendo ahí el nexo con Cristian, al menos con Punta Arenas, ya, para poder conversar, ver cómo seguir desarrollando ciertas cosas. E insisto, o sea, todo se puede en la medida que hay una buena organización, un objetivo bien claro, porque claro, la fundación que se pretende, que es excelente, también como personalidad jurídica tiene que cumplir un margen, ¿no? Un margen de tiempo específico para poder postular a proyectos, que son 2 años. Entonces, una vez son consolidados como fundación, desde a partir que tienen personalidad jurídica, son 2 años que tienen para poder adjudicarse proyectos. Entonces, ahí también hay una espera y hay que tener paciencia, ¿cierto? Y todo lo demás. Por eso hay que hacerlo ahí con harta concientización, uno meterse en el tema, uno aprender de eso. Y nada, eso. Yo igual estoy trabajando con harta gente, con hartos países que quiero como estar involucrando, ¿no? Y como digo, el que quiere sumarse, bienvenido sea. Yo abierto y agradecido
de seguir expandiendo este tema que insisto que no, lo hacemos todos visible, todos somos responsables de hacerlo visible, así que nada, yo no sé si hay algo más, Lorena, que en realidad me puedas preguntar o en realidad respondí a tu pregunta o si hay alguien más que desee preguntar algo. Mauricio creo que está levantando la mano, ¿no? Soy medio pico. Ya, hola. Mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad. Juan, cuando vengas al valle, diga a Chile que por favor me avise. El lunes estuve conversando con Chile y el tema, por ejemplo, el que estaba hablando de visibilizar la hipoacusia es un tema bastante complejo. ¿Por qué? Porque la ley 20.422 solamente apoya a la comunidad sorda. Lenguaje universal y el demás. La accesibilidad universal es solo para sordos. Entonces con Chile conversamos ese punto y tenemos la misma idea. En vez de crear una comunidad hipoacústica o una comunidad sorda, ¿por qué no mejor una comunidad de personas con discapacidad auditiva? Porque son 3 géneros que tienen problemas auditivos: hipoacusia, comunidad sorda y los adultos mayores. Entonces, si no hay unidad entre estos 3 grupos, no vamos a lograr nada. Porque toda la ley, la autoridad, municipalidad, hospital, está en el punto de la lengua sorda para la comunidad sorda. Claro, nosotros podíamos decirle cuando vamos a ser atendidos al hospital, yo soy sordo, no escucho, me hablan muy bien. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Yo no tengo problema. Voy al hospital, voy donde voy, yo lo primero que digo, por favor, yo soy persona sorda, por favor, me duele bien, podemos comunicarlo bien. No tengo necesidad de pedir intérpretes para que usted me duela bien. Y no he tenido ningún problema. Siempre me hablan bien. Y inclusive, hace poco estuve en el servicio y apliqué la APP para poder conversar. Entonces, yo iba leyendo normal y entendía perfectamente bien. Entonces, yo le puedo caer. Hay muchas cosas que decir. Me gustaría que conversáramos, como tú dices, presencialmente. Cuando venga al valle, voy para el valle para que conversemos. De ahí nos enfocamos bien en el tema de la visibilización. Y de crear fundaciones, como dice Daniela, veamos los puntos estratégicos. ¿Cómo hacer porque la comunidad hipoacústica, comunidad sorda, no va a funcionar así muy bien? Como te digo, todo está para el lado de la comunidad sorda. La ley, la lengua extranjera, todo. Por eso por eso en ese punto, sí, no a ti, Mauricio, excelente. De hecho, ¿se acuerdan que partí diciendo lo mismo, que la comunidad sorda tiene más, porque ya, entre comillas, ya fue visibilizada, ya fue, ¿cierto? Pero el hipoacúsico en realidad está al medio, ¿no? Está al medio de este debate. Es más, no hay políticas que apunten, ¿cierto?, hacia la hipoacusia. Es más, yo estuve en la casa de mi amiga Shirley, Mauricio, y justo una vez nos quedamos hasta la madrugada conversando, y justamente sobre eso. Y ahí conversábamos sobre las leyes, porque estaban justamente trabajando en la redacción de una ley. Y ahí me hizo una pregunta, me acuerdo de la Shirley. Entonces yo le hice ver este punto, ¿no? De que justamente si uno se pone a pensar, la comunidad hipoacúsica no tiene, ¿cierto?, como territorio. Es como existe, pero no tiene una bandera, porque está al medio de 2 banderas, ¿no? Y entonces en ese sentido, ahí está el dilema. Ahí está la verdadera complejidad. Y ahí es donde puede saltar la exigencia justamente de la comunidad. Y como usted bien dijo, ¿no? Es ahí como cómo poder unirnos, porque cada segmento tiene sus propias creencias también. No todas las comunidades sordas son iguales. Y no todas las hipoacusias son y piensan igual. Entonces,
Es muy complicado, pero por muy complicado que sea, tiene que ser la motivación para ver cómo lo hacemos, quién representa. Porque, por ejemplo, ahí también hay un tema. ¿Quiénes nos representan? ¿Nos sentimos representados por tal persona, por tal movimiento, por tal fundación? Porque yo puedo tener la mejor expectativa de todo, pero puede ser que nadie se siente representado por la causa o por mi causa, ¿no? Y ahí es complicado. Y ahí nos metemos a temas políticos. No una política partidista, ojo, sino políticos, no de acciones, de generar cambios estructurales del sistema. Eso, pero oye, Mauricio, yo cuando vaya a Valle te voy a contactar. Créeme que sí. Gracias. No, a ti. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? No sé si alguien más tiene algún comentario o algo que comentar, alguna duda. Así que no. Bueno, yo igual quisiera como agradecer el espacio, insisto, que se dio. Fue muy interactivo. Yo siento que estos espacios dejan mucho más que una exposición. No, o sea, siento que esto genera, ¿cierto? Genera como tensión y nos motiva a ver, claro, o sea, lo que viene a hablar quizá me hizo pensar sobre otra cosa y lo comento, ¿no? Y nos vamos generando nuevas necesidades, nuevos proyectos, nuevas fórmulas y nos damos cuenta también que quizá lo que estábamos pensando tenemos que retroceder 2 pasitos, repensarlo y avanzar nuevamente 2 más, ¿no? Entonces, yo agradecido a todos ustedes de haberme dado el espacio, de haberme escuchado, ¿cierto? Y como digo, si se puede repetir una instancia, si les gusta, nos reunimos de nuevo, volvemos a conversar sobre lo mismo o de otras cosas. Y así, si necesitan algo, me pueden contactar de manera personal, no hay problema en eso. ¿Mm? Gracias, Juan, por el espacio del taller que nos entregaste. Bueno, yo creo que para todos nos sirve este tema para poder aprender también. Y si podemos hacer otro ahora en enero, febrero, sería estupendo. O también congeniar ideas, como dice Mauricio o Cristian, hacer algo en similitud con profesionales, que tampoco sería malo, conjunto con Lorena, que Lorena, la estudiante trabajadora social, que también le va a servir a eso, aprender de los demás, que eso sería, pero buenísimo. Podríamos colocar fecha y, bueno, mi teléfono está ahí en el WhatsApp, para los que quieren hacer algo, algún taller, alguna charla o lo que ayude, al final nos va a servir a todos. Así que gracias, Juan, por el espacio que nos entregaste, por ayudarnos a resolver ciertas dudas o consultas que tenían acá eh, lo que estaban acá en el taller participando. Gracias a ustedes por motivarme a hacerme nuevas preguntas. ¿Mm? Así que les envío un abrazo a cada una y uno de ustedes. ¿Sí? Nos estamos viendo. Que estén bien, gracias. Chau, Chao, chau. chao.